Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Lo hay tambaleante de una cuerda a la otra. Lausi le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este programa número 131, ahora sí, de Nunca Fuiste al Cine, último programa de octubre, si no me falla la memoria, el sábado que viene es 1 de noviembre. Allá atrás está desencillando Santi Can, que ya va a saludar, lo digo porque la verdad que estamos muy contentes que esté acá. A mi derecha está Paula Ferreiro. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Tenía que llover así porque viene Santi Can. Y vino dos veces en el mismo mes, lo cual ya es sorpresivo. La voz de Blas Martín, contento con un... Me gusta mucho tu pullover, o suéter, no sé. Gracias. Directo desde el Rastro de Madrid, ¿sabes? Bueno, ¿cómo estamos? Bien contento porque ayer fue a ver a Divididos, Blas en Flores. Ese bueno que se escuchó, y también a Agustina, que presento. Agus, ¿cómo va, Rancene? Bien, también vengo contenta porque ayer ganó Independiente. Ah, es verdad. ¿Después de cuántos partidos? Muchos, pero muchos. Y ustedes, no vamos a hablar de fútbol, nosotros no hablamos. ¿Qué es el fútbol? No sé, ¿es un deporte? Algo así, depende qué equipo mires. Ok. Sí, la lluvia no me la voy a hacer cargo yo, porque también la victoria Independiente podría haber colaborado, pero sí me voy a hacer cargo de que llego en este estado, así que va a haber poco de mí en este ratito, pero quería estar. Excelente. Del otro lado de la pecera, en una oscuridad que es digna de octubre, que es el mes del terror, está Rosaura Barleta y también está Marco ahí operándonos. No hablen de mí. Che, ¿equipo completo? Es increíble. ¿Después de cuánto tiempo? Desde que Santiago se exilió. El programa anterior. Del programa anterior al que se fue, claro, que en julio, en junio más o menos, mitad de año, que no hay equipo completo acá. Claro. 5 personas dentro del estudio, Rosaura del otro lado, al lado de Marco, el operador. Y ahí había un olfato, ¿no? Hay algo que... el espíritu del tiramisú que trajo nuestra coordinadora de aire. Ahora se acaba de enterar porque no tienen auriculares, claro. Claro, no tienen. Y ahí, viste, un tiramisú para reunirnos a todos. Exactamente, así que... pero tiene el auricular usted. Lo tiene ahí. Quiero decir que luché con el auricular antes de... Luchaste y perdiste. Perdí y encima estaba demasiado alto y dije, bueno, no. Una batalla épica, sí. Igual, O sea... Lo bajamos. A ver, el de allá debe ser... Este es el mío, así que este debe ser ese. Bien. ¿O no? Este. Ese es el mío. Ahí va, gracias. Ese es el mío. Ahí bien. Tocaron el mío. Bien, esto es producción en vivo, ¿qué va a hacer? Ahí está bien. Bueno, hoy tenemos un programa con muchísimas cosas, ¿sí? Hoy tenemos un programa donde hay entrevistas, donde está Santi Can, que va a entrar con su columna de premisas. Avisamos en redes que trae a alguien que lo va a segundear. No sabemos quién es, si está en esta mesa, si viene de afuera, lo acertarán o no, mandando mensajes si quieren. Pueden al 11 31 26 088 7. Nos escuchan por FM La Tribu al 88.7 si tienen la radio a la vieja usanza. Si no, nos pueden escuchar por fmlatribu.com. También tenemos redes sociales, por supuesto, Instagram, Twitter, YouTube, como Nunca Fuiste Cine.
sáquenle el al porque no nos van a encontrar, donde vamos subiendo diferentes cosas, donde vamos subiendo en YouTube, por ejemplo, las entrevistas completas. Entrevista que hoy vamos a tener ¿a quién, Blasito? Va a venir Martín Farina, él es director de cine, hemos hablado mucho de sus películas, pero en esta ocasión viene como representante de Fuera de Campo, esta acción en defensa del cine argentino, esta muestra de cine argentino, seguramente no se llaman festival porque no funcionan de esa manera, pero se hace en paralelo al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, a manera de justamente acción en defensa del cine argentino, como denuncia de las políticas de vaciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que se ven también en la programación, en la presentación, en la propuesta estética y política del festival de este año, que es el número 40, es el 40º, con este eslogan espantoso que es el renacer del esplendor, y algo de lo que dicen en su editorial es que el esplendor para quienes forman y organizan Fuera de Campo está en otro lado, así que con él vamos a hablar y a preguntarle dónde está ese esplendor para ellos. Bien, hablando de ajuste, vamos a tener un audio de Bruno Terranio, que estuvieron acá los chicos del Centro de Estudiantes de la ENERC, porque hay novedades con respecto a la Escuela de Cine. Y también ahora en breve vamos a estar entrevistando a Bárbara Cerro, que es directora del Festival Internacional de Animación. Y hacia el final del programa va a venir Laura Forni con su columna de cine y literatura. Quería agregarte algo a lo que dijiste más temprano de nuestras redes, espacios y cuevitas en la red. Estamos ahora en otra plataforma para albergar audios, que es Mixcloud. Ahí pueden llegar desde nuestro Instagram. ¿Por qué estamos ahí también? Porque ustedes saben que hace tiempo ya en YouTube de mucho antes, pero Spotify más recientemente, se pone mucho la gorra cuando pones música, y nosotros hacemos radio y la radio se hace con música y pensamos la música de los programas y tiene que ver, hay algo orgánico en la música que elegimos, la musicalización es parte de este programa y queremos que se pueda escuchar más allá del vivo, así que ahí van a poder escuchar los programas completos de pe a pa. Esto es Nunca Fuiste al Cine, recién empieza, estamos hasta las 4 de la tarde, aquí en FM La Tribu. Papi, vamos tarde. Que mi amor, no te entiendo, ¿qué decís? Que papi va a venir a casa en el auto y ¡pum! Nunca Fuiste al Cine. Bien, como decíamos recién, el 28 de octubre, sí que, a ver, ¿me ayudan con la cuenta? Hoy es 25, 26, ¿el martes es 28? Sí, ¿no? Sí, 26 las elecciones, 28 es martes. Exactamente. El 28 de octubre va a estar comenzando la 11ª edición de el Big Bang, que es un festival internacional muy importante que se da acá en Argentina de animación. Y queríamos charlar un poco sobre un género que a Santi Can le gusta muchísimo, por eso también se ha acercado, yo creo, hoy hay algo ahí con respecto al Festival de Animación y que Santi esté acá con nosotros. Y queríamos charlar, digo, un poco, y tenemos en comunicación telefónica a Bárbara Cerro, ¿sí? Que es la directora del Festival Internacional de Animación Big Bang. ¿Cómo andas, Bárbara? Bienvenida a Nunca Fuiste al Cine. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por dejarnos formar parte de este programa. No, gracias a vos por estar del otro lado. Contanos un poquito qué es el Big Bang, que ya cumple 11 años, es decir, se hizo ya muchísimas veces. Si hay alguien escuchando que no tiene idea de qué se trata el festival, ¿cómo lo podrías definir? Diría que, bueno, que es un festival de animación que se enfoca exclusivamente en el formato del cortometraje, porque es el formato que mejor permite que se vea la visión autoral de quienes lo hacen. Es como el formato donde los bordes se vuelven más difusos, los más libres, donde hay mayor experimentación, muchísima diversidad técnica, temática. Entonces, por un lado, la propuesta del festival tiene que ver con difundir y promover artistas y propuestas artísticas que vayan para este lado. Y entonces durante el festival hay proyecciones, nos llegan unas 2.000 películas por año, de las cuales quedaron, por ejemplo, seleccionadas 110 este año, que son películas de más de 100 países. Y ¿qué iba a decir?
Y aparte de las proyecciones, hay charlas, talleres, fiestas, ferias gráficas, clases magistrales, muestras artísticas, muestras de videojuegos, muestras de ilustración, muestras de cómics, y la presencia de invitados internacionales y nacionales. Se puede ver la programación en la web, porque es en diferentes sedes que suceden en simultáneo. Está en el Cine Gomont, el Centro Cultural Borges, Escuela Da Vinci, Club Lucero, La Paz Arriba, Pabellón 4 y Can Can Club. Y en la web, está la información con cada una de las actividades detalladas. Hay una grilla para descargarse y elige tu propia aventura, porque hay varias actividades en simultáneo. Y eso, perdón, no paré de hablar. No, está bien. Te quería preguntar algo que estoy leyendo acá. Estoy en su página web, bitbanclub.com/es. La buscan, también también página en Instagram, así que ahí pueden explorar todo, como decía Bárbara, la fecha, que es del 28 de octubre al 1 de noviembre, son 5 días, eso no lo aclaré, en todas las sedes que vos recién mencionaste. Y hay algo que me llamó la atención y quiero que nos cuentes un poco qué quiere decir, que es que el Bitbank es en el primer festival argentino que califica para los Oscars. ¿Qué significa eso? Sí, no se entiende bien, pero bueno, es un estatus que adquirió el año pasado, que ser festival calificador para los Oscars implica que, en particular para este festival, las categorías de mejor corto internacional y mejor corto latinoamericano, los que ganan esas categorías pasan a ser automáticamente elegibles para los Oscars, entonces pasan a competir por el premio de la Academia. Quiere decir que pasan a estar como en el listado en donde los votantes de la Academia podrían votarlos hasta que queden finalistas, y semifinalistas y después finalistas. Ahí va, o sea que entran, digamos, en la órbita de los Oscars. Después hay que ver si llegan. Claro. Pero bueno, es muy importante. Sí. Además de ganar en el festival, que ya tiene un peso propio, está muy bueno esto de poder precalificar para los Oscars. Nos hablaste recién de invitados e invitadas que van a venir al festival. ¿Nos querés contar un poquito quiénes son, dónde van a estar, cuándo van a estar? Claro. Uno de los invitados es Jocelyn Charles, no sé cómo se pronuncia porque es francés, supongo que será Jocelyn Charles. Algo así. Que va a estar presentando su nuevo corto que hizo, que se llama Dieu est timide, o sea, Dios es tímido, en el Cine Gomont el martes. Va a estar en esta función de inauguración, y va a estar ahí después, va a estar presentando la película y después va a estar participando con preguntas y respuestas del público. Y al día siguiente, o sea, el 29 de octubre, en el Centro Cultural Borges, a las 7 de la tarde, va a estar dando una charla sobre cómo fue, sobre su trayectoria, pero particularmente sobre cómo los procesos creativos para desarrollar este último corto que hizo, que tuvo su estreno en el Festival de Cannes. Después va a estar también Michael Frey, que es un director de cine de animación y diseñador de videojuegos suizo, que todos los cortos que hizo hasta ahora estuvieron siempre en el Bitbank, en diferentes años, y él tiene la particularidad de que hace de sus animaciones videojuegos. Tiene como un estilo muy minimalista, medio pixelado, en blanco y negro, y tanto sus animaciones como sus videojuegos están buenísimos, pero nos gusta como ese diálogo que tiene entre ambas disciplinas. Entonces, va a estar él también va a presentar el martes una película en el Gomont, y va a estar después para las preguntas y respuestas, y el viernes en Escuela Da Vinci va a estar dando una charla sobre el último videojuego que se acaba de estrenar, y también se van a poder jugar todos sus videojuegos en una sala aledaña al auditorio. Bien. No, estaba repasando, hay una invitada argentina. Hay más invitados internacionales, que son Silvia Prieto y completá. Castro, y argentinos están Paula Bofo, que es Supermercado, que es directora de cine de animación e historietista, que seguro que ya ha pasado por La Tribu varias veces. Estuvo en el programa. Sí, estuvo. Que va a estar hablando sobre el nuevo largometraje que está desarrollando. Va a estar Brea, que es una chica, que recién quizás está empezando a ser más conocida
en el mundo de la animación. Pues, ella se graduó hace poco, pero uno de sus cortos, el corto de graduación, Madre del Vinagre, tuvo un buen recorrido en festivales y de hecho este año estuvo seleccionado en Annecy, que es el festival más grande de animación. Así que va a hablar un poco sobre hacer animación de una manera muy punk, digamos, o do it yourself. Después también va a estar Jessica Bianchi, que es una artista visual y directora argentina, que tiene, bueno, que empezó a hacerse como muy conocida y tuvo ahí como un crecimiento muy abrupto y gigante, porque están buenísimas todas sus ilustraciones, y hace poco también empezó a dirigir animación y es hermoso todo lo que hace. Es como que toda su obra está cargada de mujeres oníricas y paisajes fantasiosos, y que está todo como muy inspirado en el manga y en el surrealismo, así que hace como una mezcla muy única que está buena. Van a estar también Soledad Yáñez y Daniel Duche presentando la nueva serie que están desarrollando, que es La Huella del Oro. Va a estar también Paul Sende, que es un artista visual y licenciado en artes multimediales, que arrancó haciendo animación siendo muy chico, a los 14 años, que se pasaban sus producciones por MTV, y luego empezó a desarrollar más, se volvió más de las artes visuales y las esculturas, y es como, bueno, un poco el diálogo entre la animación y después cansarse de la animación y querer como volver más tangible su obra. Entonces va a estar dando una charla moderada por Pablo Roldán, que es uno de los directores y fundadores de Rudo. Va a estar... Te escucho. ¿Cómo? Perdón. No, te escucho. Va a estar Picolón, que es un artista de efectos visuales que tiene mucha trayectoria, casi 20 años, pero hizo los efectos visuales del Eternauta y va a estar focalizando su charla en eso, además de que vamos a poder ver una instalación interactiva de él. Va a estar, déjame pensar, tranqui, Solén Crepin, que junto con Laura Gagliesi van a estar hablando sobre distribución. Va a estar Nicolás Cowin, que va a estar hablando sobre inteligencia artificial en sus producciones audiovisuales. Y creo que está bien, dije todo lo que tiene que ver con espectacular. Yo digo, aquellos que están escuchando y que fueron anotando y que se les quedó algo en el tintero, recuerden que tienen la página de beatbankclub.com, donde está todo bien completo, la cronología, la programación y todos los invitados e invitadas. Te hago la última rápido que me llamó la atención. Una de las sedes es la Escuela Da Vinci. Hay 11 becas para estudiar animación en Escuela Da Vinci. Es muy interesante esto. Sí, arrancamos hace 2 años con esta unión Bitband Da Vinci para lo de las becas, y sí, ya es el 3er año que se van a estar dando becas. Son 11 becas dirigidas a toda Latinoamérica para estudiar la carrera de cine de animación a distancia. Desgraciadamente la convocatoria ya fue cerrada creo que a principios de octubre, y bueno, llegan unas 800 inscripciones cada año, así que la volveremos a abrir el año que viene. Pero sí, se dan 11 becas para que puedan estudiar la carrera de cine de animación, que dura 3 años online. Bárbara, la verdad, buenísimo, muy completo todo lo que nos has contado. Vamos a estar repitiendo de acá hasta el final las fechas, porque esto empieza el martes y termina justo el sábado que viene. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, ojalá puedan venir. Vamos a estar ahí, sí. Abrazo grande, era Bárbara Cerro, directora del Festival Big Bang, Festival Internacional de Animación, que va a estar empezando el día martes 28 de octubre y se va a extender hasta el sábado 1 de noviembre en varias sedes: Centro Cultural Borges, Cine Beaumont, Escuela Da Vinci, Club Lucero, La Paz Arriba, Pabellón 4 y Can Club. Tenemos un audio de un amigo ya de la casa, porque estuvo acá presente con un compañero del Centro de Estudiantes de la ENERC, Bruno Terranio. Le dijimos, si tienen alguna novedad, avísennos, porque siempre tienen los micrófonos abiertos de Nunca Fuiste al Cine para contar lo que está sucediendo. Bueno, tienen novedades y vamos a escucharlo. Hola, ¿cómo están? Bueno, retomando un poco la situación que les habíamos contado la vez pasada que fuimos, se aprobó el régimen de hora cátedra que había redactado
Rectoría y Secretaría Académica por pedido de Pirovano. Básicamente lo firmó de una manera ultra provocadora, dándonos una reunión, y al día siguiente, firmando esto, en la reunión dijo que estaba abierto a modificaciones y lo firmó tal cual estaba. Y bueno, ahora en defensa de la NERC y del cine nacional vamos a movilizarnos el próximo jueves a las 18 horas frente al Inca, y convocamos a todos los sectores que quieran participar y que quieran acompañarnos el próximo jueves. Bien, te mandamos un abrazo, Bruno Terráneo, del Centro de Estudiantes de la NERC. Bueno, es una mala noticia. Recordemos que los chicos habían venido a contarnos un poco sobre el nuevo régimen que se estaba implementando, un nuevo régimen. Justo el nombre se lo puso la gestión, no es que nosotros le estamos diciendo régimen, es una declaración de principios casi. Un nuevo régimen de hora cátedra que precariza muchísimo más de lo que está precarizado el trabajo docente, y por ende también precariza las condiciones de cursada de los y las estudiantes. Bueno, lamentablemente Carlos Pirovano firmó, como decía Bruno, esa modificación que se estaba presionando para que no suceda, y ellos, en consonancia con esto, van a estar haciendo una movida allí en el Inca el jueves. Entren en las redes de la NERC, sí, que seguramente van a estar publicando a qué hora es la actividad, dónde concentran, y hay que estar en la calle, sí, porque si no, esta gente va por todo y es avasallante. Sutter Kane's missing. Sutter Kane. Do you read Sutter Kane? Nunca fuiste al cine. Los separados que están muy cortados mal los hice yo. Por ejemplo, el que recién nuestra gran amiga y locutora Natacha Bianchi. Sí, estoy al aire, claro. Hay que reconocer los errores al aire. Si total después la gente te vota de nuevo. Claro. Ah, metiste agenda electoral. Claro, te votan igual. Cierto, estamos en veda, perdón que estamos en veda. Bueno. No, pero no se puede decir encuestas y esas cosas. Podemos decir qué gobierno de mierda. Claro. Aparte no sabemos cuál, de qué país, de qué ciudad. No, Milei, una mierda. Está muy bien. Bueno, seguimos aquí entonces, son las 2:30 de la tarde, para que sepan que estamos en vivo y no está en diferido este programa. Se ha estrenado una nueva película de Guillermo del Toro, no Benicio, como creo que alguien de acá de esta mesa fuiste vos, ¿no? Que te confundiste. Preguntaron la nueva del Toro y está actuando en una nueva. Y yo dije, ¿cuál? ¿La de Paul Thomas? Claro, y me dijeron, no, la de Benicio. Bueno, hay que aclarar. Claro. Ale Tevez estaba la semana pasada y tuvimos esa conversación. Un abrazo, Ale. Y un abrazo a Gonza Penas, que nos está escuchando, de las columnas documentales, ahí firme, junto a su compañera. Bueno, se estrenó una nueva película, repito, de Guillermo del Toro, Frankenstein, de Mary Shelley. ¿Cómo le han exprimido a Mary? Y Blas la fue a ver y nos cuenta qué le parece. Sí, bueno, hablando de Ale Tevez, parece que Ale Tevez fue la misma función que yo, y en un momento pasé por al lado suyo y no me di cuenta y lo esquivé, así que le mando un abrazo y le pido las respectivas disculpas. Me voy a excusar que tenía que ir al baño rápidamente, y a la salida tal vez, no sé qué pasó. ¿Y él te vio? Parece que sí, porque me increpó vía WhatsApp, públicamente, porque lo hizo en un grupo. Y etiquetándome, estaba muy enojado, evidentemente estaba muy enojado, así que le pido disculpas. A él la película le gustó un poco más que a mí, por lo que veo en Letterboxd, pero a mí me gustó muy poco, o sea, tampoco sé si a él le gustó. La nueva película, como bien dijiste, de Guillermo del Toro, Frankenstein, nueva adaptación de un clásico. Es un poco, lo primero que hay que decir es que hay muchas estrellas, ¿no? Oscar Isaac es Víctor Frankenstein, el doctor. Me costó, yo soy muy poco de ver y de descifrar los actores, quiénes son, y todos están un poco caracterizados. Me costó darme cuenta que la criatura era Jacob Elordi. Pero bueno, estaba caracterizado, ¿no? Hay algo ahí, había una belleza que evidentemente era alguien
pero una belleza tapada, ¿no? Porque es la criatura. Mia Goth hace de Elizabeth, Christopher Waltz de un financista para el Dr. Frankenstein, y algunos más que tienen de otras series y otras películas. Hay algo de eso que lo menciono porque, por ejemplo, el personaje bueno, vamos a rebobinar un poco, ¿no? Todos saben más o menos la historia de Frankenstein, pero pocos leyeron la novela, entonces pocos saben cómo se está narrada originalmente esa película, que es el relato de una expedición al Polo Norte, en el medio del hielo, en un barco, aparece una criatura, el relato del capitán de esa expedición va dando lugar al relato del mismo Víctor Frankenstein, que es encontrado en el medio de la nada, en el medio del hielo, y luego va a dejar paso al relato propio de la criatura, ¿sí? La criatura no se llama Frankenstein, hay algo del nombre del creador y el nombre de la criatura, hijo, pero la criatura no tiene nombre, ¿sí? Se refieren como la criatura, como el monstruo. Frankenstein es el doctor, esto ya seguramente vieron 2 TikTok y se lo contó a alguien. Hay algunas modificaciones de la adaptación original, pero hay algo de esto que se mantiene, ¿no? Como las primeras personas narrando de manera bastante estructurada en ese sentido. Después hay algunas licencias que se toma en cuanto a otros personajes, a la figura de Elizabeth, interpretada por Mia Goth. A mi gusto es un personaje más creado para Mia Goth que Mia Goth entregándose a un personaje, lo cual le resta muchísimo y hace que no haya una construcción del personaje acorde al final de ese personaje, que no lo voy a contar porque hay algo del spoiler que ya saben que a mí no me importa mucho el spoiler, pero no lo voy a decir porque es un momento medio bisagra no bisagra, pero es un momento con cierta tensión dramática. Hay algo en esto que dije recién que es parece esto del momento bisagra de tensión dramática. Siento que toda la película está narrada con un grado de superficialidad y de poca densidad para un relato que bueno, el libro la novela además de ser un clásico, es una obra maestra realmente, y es una obra maestra humanista, ¿no? Ahí lo que viene a decir Frankenstein, el subtítulo es el moderno Prometeo. Es, bueno, este hombre que le vuelve a sacar el poder a los dioses, ¿no? El poder de dar vida, en este caso, da vida a esta criatura monstruosa que cuando empieza a descubrir el mundo está maravillada, y cuando encuentra a los humanos encuentra el miedo, y los humanos actuando mediante el miedo, siendo violentos, agresivos con la criatura y expulsándola y no teniendo un lugar donde insertarse, donde poder tener una comunidad, donde poder tener una compañía, alguien en quien reconocerse. Eso es la primera limitación, porque es una criatura que no se parece, está hecho de otros humanos pero no se parece a un humano, y porque además es rechazado en todos lados. Bueno, es una adaptación medianamente fiel más allá de estas licencias. A mí me parece que tiene varios problemas, sobre todo en la construcción dramática, en la construcción de algunos personajes. Hay algo raro también en la construcción del monstruo, ¿no? Es que de taparle la belleza a Jacob Elordi. Es medio emo, es medio jorobado de Notre Dame pero alto. Fui con Flor y ella decía que era como un alumno que le falta la PND. No sé si lo tenía que decir al aire, pero bueno, nadie sabe de quién estoy hablando. Y me parece que la película termina en una medianía en el que esa cuestión más humanística se pierde en una disputa, en el reclamo, que es un momento de la novela, el reclamo de la criatura a su creador, de que le cree una compañera para poder vivir en el mundo más allá de esto, y termina de una manera distinta, de una manera más cercana a una reconciliación que... Es medio un cuento de hadas en un momento el libro, que empieza presentando a la criatura como un monstruo, bastante linealmente, digamos, mostrando su capacidad de destrucción y de muerte, y después se va difuminando de una manera todo demasiado al servicio de la trama.
y me parece a mí con poco desarrollo real, ¿no? Está pensando más en representar algunos momentos de la novela y algunos personajes de la novela que en construir un relato cinematográfico. Más allá de que tuvo mucha guita, efectos y la mar en coche. Pero bueno, ahí está para que la vean por pocos días, porque se va a estrenar en Netflix el 7 de noviembre. Por eso está en pocos cines, está en el Cacodelfia y no sé si en alguno más. En las grandes cadenas, por lo que vi, no está. O al menos en el Cinemark Hoyts no estaba. Pero la pueden ver, aprovechar para ver en pantalla grande estas películas. Está bien también hacerlo, y si les gusta Guillermo del Toro seguramente les va a gustar. Considero que en su filmografía previa se puede encontrar al menos cierto grado de oscuridad que le hubiese venido bien a esta película. Bien, entonces Frankenstein de Guillermo del Toro en la voz de Blas. Y Pau fue a ver una película, una biopic. Sí. Tuviste, no sé, la suerte o la no suerte de ver, vos nos contarás, de Bruce Springsteen, ¿no? Sí, bueno, estamos con muchas biopics últimamente, desde que salió la de Queen, allá por el 2019, creo, como que se empezaron a hacer un montón de biopics. Creo que el año que viene se viene una de Michael Jackson, si no me equivoco. Bueno, a principios de este año tuvimos la de Bob Dylan y ahora le tocó a Bruce Springsteen, que la biopic es la adaptación cinematográfica de un relato de Warren Saines sobre la grabación del álbum Nebraska, específicamente de Bruce Springsteen, que es un álbum, el sexto álbum de estudio de él, que sale en 1982. Entonces la peli lo sigue a él cuando era un joven músico en el 82, y en la creación, en el proceso creativo de todo este álbum, que es un álbum que justamente él venía haciendo música más rock, se podría decir, y comienza a experimentar con el folk. Podría ser como el proceso inverso al que hace Bob Dylan, de alguna forma, que lo vemos, y de hecho la biopic de Bob Dylan va sobre eso, sobre el primer álbum que hace animándose a salir del folk, y que bueno, todo el mundo se le tira encima, y toda la comunidad folk estadounidense. Bueno, acá es al revés. Creo que lo más interesante de la película es este proceso como muy íntimo en el que lo muestra él volviendo a su Nueva Jersey natal después de una gira muy intensa que tiene. Él la está pegando en la industria musical, tiene una gira muy importante de su quinto álbum de estudio, y él vuelve a su Nueva Jersey natal, alquila una casa y se encierra en este proceso muy introspectivo a grabar este álbum yo sé muy poco de producción musical. Es como una casetera, se podría decir, de 4 canales, donde él graba en cassette todo este álbum de estudio. Como un portaestudio. Exactamente, él se pone con un micrófono, con solamente un técnico que ni siquiera es técnico musical, es un amigo de él, a grabar este álbum que recolecta un poco y sale de, o por lo menos lo que la película muestra a través de un montón de flashbacks en blanco y negro, que es un álbum que nace un poco de un trauma que él tiene de su infancia, con una relación muy conflictiva con su padre. Y creo que aquí es donde la película más teclea, donde se pone un poco más floja y un poco chata también, es en la cantidad de flashbacks que tiene para profundizar en este trauma constante que él tiene con su padre. Flashbacks que, digamos, ya con haber visto 2 entendés todo. El resto no suma mucho sobre la infancia de Bruce Springsteen. Tampoco indaga mucho en el descubrimiento de él de la música, que es algo muy importante, digamos, y ya aprovechando que hay tantos flashbacks de su infancia, estaría bueno que lo muestre. Pues no, es una película que profundiza mucho en eso, como en el trauma, porque la novela en sí es una novela en la que él se abre mucho con el escritor y cuenta sobre su depresión y sobre, bueno, cómo después de grabar Nebraska él es diagnosticado por la misma, etcétera. Pero la peli teclea un poco en eso. Creo que hubiese sido lo interesante, quizás sí, es que muestra cómo él se planta con este disco ante la industria cinematográfica, hasta ante la industria musical, y le dice como: yo quiero que este cassette salga así en disco. O sea, para mí es muy importante que este sonido, esta suciedad del sonido, este respirar que se escucha, salga en el disco tal cual y que llegue a la gente tal cual. Que obviamente la producción le dice, es difícil esto, porque vos lo grabaste en algo que es súper
rústico, y la verdad que se escucha horrible cuando lo pasamos por un máster. Bueno, hubiese estado bueno que la peli vaya más por ese lado. Otra cuestión que me pareció bastante floja es que el personaje de la madre, interpretado por Gaby Hoffman, que aparece en varios flashbacks, es como un personaje bastante satélite de la relación con el padre, de ese trauma con el padre, no profundiza en el vínculo con él. Tampoco aparecen las hermanas. Bruce Springsteen tiene 2 hermanas que no aparecen en la película, pero lo más grave me parece que la madre, que en la vida real fue quien sacó un crédito para con $60 comprarle su primera guitarra, y fue quien lo apoyó en la música y que siempre lo apoyó en su devoción a Elvis Presley, etcétera. En esta película todo eso no se ve. Se ve nada más un trauma muy profundo que tiene con su padre, que a pesar de él termina siendo un discazo como es Nebraska, y que se ve que ya estaba surgiendo y estaba ahí el germen de Born in the USA, que es el otro disco que saca 2 años después, el que lo catapulta a la fama, y con una canción que, bueno, se termina apropiando Estados Unidos, pues una canción muy crítica del gobierno estadounidense y de la política estadounidense, la política exterior estadounidense, y que, bueno, Reagan lo termina tomando como jingle de campaña, ¿no? Y tampoco es una película que profundiza mucho en el contexto en el cual Bruce, que sí, la de Bob Dylan, por ejemplo. Entonces creo que es una peli que podría haber sido mucho más de lo que fue, y que se quedó en algo muy muy pequeño, que fueron los daddy issues. Así que bueno, una lástima, la verdad. Bueno, no vinimos muy arriba con las pelis, no, pero... No, justo iba a decir eso. Tanto Frankenstein, recién de Guillermo del Toro, recién reseñada por Blas, como Sprinting Delivery, Me From Nowhere, pronunciado como el ojete, pero... Deliver Me From Nowhere. Sí, ahí está, muy bien. Decilo de nuevo, que te tapé. Deliver Me From Nowhere. Muy bien. Bueno. Santi tiene que pronunciar los títulos en inglés. Sí, el claro. Bilingüe. Bueno, vayan a verla igual. Nosotros decimos, vayan al cine por 2 cosas. Primero, porque hay que ir. Y segundo, porque, bueno, tal vez tengan otra mirada y a ustedes les guste, o les guste menos que a nosotros. Hay que ver. Quédese, porque ya viene Premisas Falsas. ¿Hola? Silvia Prieto. ¿Quién habla? ¿Qué quiere? Por favor, no me corte, habla Armani, el de Armani. Le pido que no me moleste, estoy mirando una película. Estás escuchando Nunca fuiste al cine, 3ª temporada. Bueno, hicimos el cambio de voley, así que acá me tienen. Rotación, ¿no? Rotación, y esa voz que escuchan y esta cortina solo puede indicar que ha vuelto Premisas Falsas a esta mesa. Sí, volví. Nadie creía que eso fuera posible, pero he vuelto en menos de 2 meses, Increíble. Lo cual es un montón. Y en esta casita con parlantes de la calle Lambaré, donde estamos transmitiendo desde Almagro a toda la galaxia, tenemos algunas obsesiones. Y en este caso vinimos modo Wicked, con Agus vestides de verde y de rosa. Casualidad, conexiones, cosas que están en el aire. Porque un poco Hollywood tiene que tener un lugar en Nunca Fuiste al Cine, ¿no? La parte más industrial, los grandes estudios, que es lo que también nos gusta. Uh-huh. Y algo de lo que veníamos conversando con Agus en este último tiempo era que quizás no sabemos quiénes están detrás de las películas que vemos. La última vez que hablamos de algo parecido, hablamos de que se está por vender Warner, o al menos está en teoría a la venta. Hace rato que viene dando vuelta el estudio de Warner, y que se acababa de concretar la venta de Paramount. Uh-huh. Entonces yo le pregunté a Agus, porque a mí me gusta mucho esto, pero yo no conozco esos lugares. Entonces le pregunté a Agus si había estado ahí, si había visto la magia donde se hace. Agus es quien hace el trabajo de campo. Claro, en este equipo interdisciplinario, claro. Agus sería nuestra antropóloga que fue a los estudios. Vos estuviste en los estudios ahí. Estuve, sí. ¿Qué queda hoy de esos grandes estudios de Hollywood? Y, por ejemplo, yo ya llegué y la puerta, la de Paramount, la que aparece en un montón de películas, icónica. Está en esos lugares gigantes. Pude entrar a alguno de los estudios.
pero parece todo más chico. Encima yo fui cuando fue la huelga de guionistas y de actores. Claro, estaba todo un poquito parado. Estaba todo un poco parado, pero se veía, por ejemplo, que había una zona en la que hacían, no sé, tipo paredes y cosas para diferentes producciones. Claro, esta idea de que uno tiene como cierta fantasía de que en realidad son como espacios gigantes donde se construye lo que se filma. Sí, o también vas adentro de los estudios y parecen ciudades. Claro. Bueno, esta idea de estos estudios está justo puesta en crisis. Por dos motivos. El primero es porque el lugar donde funcionaban esos estudios hoy es muy caro. O sea, el estar ahí, en realidad lo que pasó es que estamos como en un lugar que de repente se volvió muy valioso para construir y quedó a un galpón gigante donde adentro construís o dejás de construir. Entonces, en ese sentido, es un poco extraño que lo que pasa es que cada vez que uno de estos estudios se vende o pasa de manos, se empieza a perder y a achicar. En la Argentina tenemos un ejemplo de eso, que ustedes visitaron, en esto también estuviste vos. Sí. Que ¿Dónde son? ¿Los estudios? Lumiton. Muy bien, a coro, Alcoyana, Ultracom. Bueno, hoy, si alguien va a ver lo que queda de los estudios Lumiton, es una pequeña muestrita de un lugar que era gigantesco. Sí, es más que nada un museo y la casa claro. Y cursos que se dan, pero no funciona como tal. No quedaron los sound stages, como le gusta decir a los gringos. ¿Y qué pasa? En simultáneo con que eso ocurre, en Inglaterra se están construyendo cada día más estudios. ¿Por qué? Bueno, también porque hay un proceso que se empieza a dar, que es que los estudios de Hollywood empiezan también a salirse de ese lugar y van a lugares donde les resulta más barato filmar, pero además en Inglaterra tenés una capacidad instalada que es la gente que hace teatro sobre todo, que es la que abastece a la industria cultural. Después obviamente tenemos un montón de figuras que vemos en el cine que en realidad venían de ser protagonistas de la serie de la BBC, de tal cosa. Bueno, en este caso dicen, bueno, ya directamente si nos vamos a traer a los ingleses a actuar, directamente vamos a filmar allá que sale más barato. Claro. Y algo que hablábamos con Aus era, bueno, siempre se habla de las majors. ¿Y qué son las majors? ¿O cuáles son las majors? ¿Cuántas quedan en actividad de todo esto? Bueno, ahora tenemos a un estudio Paramount icónico que la compró el hijo del dueño, esto lo hablamos la vez pasada, el hijo del dueño de Oracle, ¿no? De los servidores de internet, para hacerlo muy sencillo, ¿no? Del que le vende los fierros a la internet. ¿Qué sabe el hijo del dueño? Ni siquiera el dueño, ¿no? El hijo del dueño de Oracle de cine. Bueno, y es un poco la lógica medio de le compran el chiche al nene. Digo, ¿querés jugar? Bueno, ¿cuánto querés? ¿20.000 millones de dólares? Los pongo. Toma, ese chiste es un estudio de más de 100 años. Claro, y entonces lo que empieza a pasar es, la primera pregunta que nos pasa a Aus, a mí y a cualquier persona de bien en este mundo es, no van a romper el juguete, ¿no? O sea, se lo das al hijo del millonario, pero lo vas a romper. Claro, tenés juguete, pero poné a alguien que sepa. Exacto. Bueno, ¿y él qué pasó? Lo primero que hizo apenas llegó es decir, ahora no me alcanza con Paramount, ahora quiero Warner. Y empezó esta guerra comercial de la que hoy no llegaremos a hablar en profundidad, pero está dando vueltas. ¿Qué pasó? Nos invita a ver quiénes estuvieron detrás de los estudios en el origen. Cuando pensamos en los hermanos Warner, ¿no? ¿Vos en quién pensás, Aus? Bueno, puede ser, y la hermana Warner Dot, exacto, en Animaniacs. Jaco, Waco y Dot. Sí. Bueno, lamento decirles que esos no eran los hermanos Warner eran 4 señores de origen polaco que fundaron un estudio en la década del 10 y que fueron durante los comienzos del siglo pasado uno de los principales estudios de Hollywood, los famosos Warner Brothers. En el camino de todo eso hubo un montón de gente que fue pasando por ahí y fue un poco rompiendo los juguetes, al punto tal de que hoy la propiedad de eso es de un señor del Partido Republicano, del que hemos ya hablado alguna vez, que es David Zaslow, que es básicamente el que su lógica es de ir comprando pequeñas empresas, echando la mitad de la gente y revendiéndolas. Ese es como un poco el sistema, gran ¿no? sujeto. Un tipazo, ¿no? Agarra y dice, esto hay que arreglarlo, ¿no? A ver si me siguen en el razonamiento, ¿no? Acá, a este estado, a este país, a esta empresa, le sobra gente. Uh-huh. Lo vamos a ajustar, ¿no? Para que funcione mejor. Claro. Y después lo vende. Bueno, en este caso la diferencia es que es con un estudio de Hollywood y no con el Argentina. Hay gente que lo hace con Naciones. Claro, y no con Scott Bessent por ahora.
Bueno, en este caso lo que pasó es que en paralelo con que se va dando esto, en nuestro país tenemos como nuestro correlato, ¿no? Gustavo Scaglione acaba de comprar Telefe. Supongo que todos saben quién es Gustavo Scaglione, ¿no? Nadie sabe quién es Gustavo Scaglione. Es un nombre de fantasía prácticamente, ¿no? De José Luis Manzano. A ese sí ya nos suena un poquito más, ¿no? Y son es parte del grupo de dueños del canal América Televisión. Entonces digo, estas cosas no es que solamente pasan en Hollywood, acá también pasan. Y la vez pasada hablamos de que la venta de Paramount había, por ejemplo, hecho que nos perdamos de la película del Eternaut. Los simuladores. De los simuladores, muy bien, gracias. Entonces, volviendo a los estudios, con Agus en particular nos gusta una historia muy particular, que es la de Bob Evans. No sé si tienen a Bob Evans. No. Bob Evans fue como la mente creativa, el director de Paramount durante la época que quizás la mejor época de la historia del cine, que es El Padrino. Ay, sí, la creación de esa película. El bebé Rosemary. También Chinatown. Bueno, ¿quién era este tipo, este Bob Evans? A diferencia de estos señores de traje que estamos mencionando, ¿no? Estos CEOs y multimillonarios, él era un actor. Había sido un actor y lo que logró fue ir engatusando a distintos millonarios para terminar al mando de la parte creativa del estudio. Entonces sí, tenían dueños que hacían guita por otro lado, pero él tenía como la parte creativa. Y entonces, la lógica que tenían en ese momento era de ir como buscando el novio, digamos, buscando el tipo que ponga la plata para financiar obras de arte. Él venía como de esta línea, un tipo que ahora si lo googlean no les va a parecer tan agradable a la vista como porque los cánones de belleza han cambiado, pero en ese momento era un galán. Muy churro. Una especie de Robert Redford de su momento, ¿no? Que después se convirtió en un señor grande. Pero en ese momento era un señor pintón. Claro, Robert Redford fue pintón hasta los 80 igual. Bueno. Pero Bob Evans no. Así que no. Spoilers, no. Googleenlo hasta los 50 años. Claro, googleen joven Bob Evans. Joven, exacto. Bueno, y una de las grandes historias que motiva un poco esta columna de hoy es quienes están detrás de los estudios de Hollywood. Y bueno, este Bob Evans lo que confió es, por ejemplo, en personajes como Al Ruddy, que es el productor del Padrino, y a su vez en Coppola y en la gente que trajo Coppola atrás, ¿no? Que venía de el cine más artístico, que tienen como la lógica que luego fue pensada con no solo Coppola, sino también con Spielberg, con George Lucas, no el Pato, aunque ya que estábamos hablando de Warner, de hacer una para ellos y una para nosotros, ¿no? Esta lógica de los estudios de Hollywood que los directores le digan, bueno, te hago la que vos querés comercial para que vos ganes mucha guita y a mí déjame hacer una en la que yo haga lo que quiera. El epítome de eso es Megalópolis, de la que no vamos a hablar porque nos avergüenza. Y es como, bueno, últimamente en términos muy peyorativos se utiliza el de ¿se pasó 3 pueblos? Sí. Bueno, en este caso se pasó 3 pueblos Coppola queriendo hacer su propia película. Que en el momento para el estudio, cuando hizo El Padrino, parecía que también se estaba pasando totalmente, 3 pueblos. Pero resultó que no. Que en realidad una obra de arte. Una obra de arte. Bueno, la lógica que tenían estos CEOs o estos gente creativa que realmente dirigía los estudios de Hollywood hasta la década del 70 era de, por ejemplo, leer libros. Una cosa que nos parece fascinante hoy. ¿Qué cosa? Que leían libros. Mira. Y de repente leían libros y decían, este libro está bueno, esto puede ser una película, ¿no? Y hoy estamos hablando de la lógica del IP, ¿no? De la propiedad intelectual. De estar todo el tiempo pensando en ¿qué de esto se puede convertir en un merchandising, en un videojuego, en otra cosa que no sea la película en sí? La película es casi un comercial largo de algo que te quieren vender. Sí, o incluso hay como un mundillo. Estaría bueno que en algún momento se haga una columna sobre esto, de llevar novelas de Wattpad. También. Es como que se busca, es el semillero de novelas adolescentes. La primera, digamos, que podríamos trazar en esa genealogía son 50 sombras de Grey. Sí. Pensando sobre todo en la lógica del fanfiction, ¿no? De esta idea de, incluso antes de Wattpad, porque no existía la plataforma, pero sí existían los blogs y demás donde se publicaba, esta idea de, bueno, hago mi versión de Crepúsculo al punto tal de que le cambio un par de cositas y es una obra nueva, ¿no? Exacto. Hay algo ahí
es cierto, hay algo ahí. Justo que estamos en una semana muy sensible para los fans de las secuelas de Star Wars, donde circuló que Steven Soderbergh había escrito una película para dirigir con Adam Driver, continuando la historia de Ben Solo, y que el estudio Disney le dijo, no, me parece que ya está terminado este proyecto, no importa, ya les pagamos un montón de dólares. Es increíble, cuando podían mejorar algo y abrir esa historia... Algo. Y bueno, y siguiendo un poco esta genealogía, y antes de que se nos convierta este horario en calabaza, bueno, volvemos a pensar en, bueno, ¿quién era Bob Evans era el creativo, bueno, ¿quién era el que ponía la guita, no? Y ahí teníamos el austríaco Charles Bluhdorn. Ese señor, por ejemplo, creó el Madison Square Garden también, ¿no? Este un tipo que tenía mucha guita, pero que también estaba pensando como esta lógica del entretenimiento, que fue dueño también de la editorial Simon & Schuster, que hoy es todavía una de las 4 más grandes editoriales mundiales. Entonces, eran un tipo de empresarios de otra época también. Un tipo que venía escapándose del nazismo y se fue a Estados Unidos, y que estaba tratando de como de hacer negocios con la cultura, si quisiéramos decirlo de una manera. Sí, pero tenía un sentido de artístico. Eso, era como un sentido, no la plata por la plata. Exacto. Bueno. La conclusión, si tuviéramos que apurar un poquito esto, es que la gente que está detrás ahora de los estudios de Hollywood ya no tiene esa sensibilidad para el arte. Y yo no quiero ser peyorativo con ninguna profesión, pero el CEO de Disney, que está llevando ahora esta época bastante oscura de algunos negociados de Disney que no nos gustan tanto, que volvió después de haberse ido y haber puesto a otra persona aún todavía peor, era el meteorólogo del noticiero de ABC, ¿no? Era como el José Bianco del canal de Estados Unidos, y de repente un día para otro terminó como CEO de Disney. Algo raro pasó ahí, en el que un tipo que no podía pegarle a ninguna de las cosas que pasaban en el mundo del clima, terminó manejando los negocios del gigante más grande de Hollywood. Antes de que esta columna se convierta en calabaza, vamos a decir que prendemos una velita para que los Ellison no compren Warner Brothers, que Netflix no compre Warner Brothers, y que siga siendo, por lo menos por ahora, el único estudio de Hollywood que nos queda. Bueno, una excelente columna de premisas falsas con invitada especial. Se reveló Agustina Rancini. La verdad, muy interesante. Siempre tus columnas nos iluminan sobre lo que está pasando del otro lado. Se las dice a todas. Pero que también lo podemos traer a nuestra actualidad tan golpeada. Bueno, ya tenemos acá, afuera del estudio, a Martín Farina, a quien vamos a entrevistar luego de esta breve tanda. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Tercera temporada. Seguimos en Nunca Fuiste al Cine. 9 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estás escuchando FM La Tribu, fmlatribu.com, o tal vez en el 88.7 de tu dial. Nos pueden encontrar, seguir y ver en @NuncaFuisteCine, todas nuestras redes sociales. 11 31 260 887, el WhatsApp de FM La Tribu. Dadas todas las vías de comunicación, saludamos a nuestra operadora Flor, que está ahí al lado de Rosaura, y saludamos también a Martín Farina, que ya está dentro del estudio. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación, chicos. Gracias por venir. Ya no llueve, así que estuvo no tan complicado. Unas gotitas. Unas gotitas molestas, sí, ¿no? Sí, todavía. Fresca, como un invierno. A mí me gusta, pero... Sí. Bien, Martín Farina lo hemos nombrado varias veces aquí porque hemos visto sus películas, hemos conversado sobre ellas. Nos gusta cada vez que presenta alguna de sus películas aquí en Bafisi, cuando las hemos podido ver ahí, y también fuera del Bafisi, también cuando llega a salas, las que llegan. Pero en este momento lo llamamos para conversar sobre Fuera de Campo, esta acción
Acción Política en Defensa del Cine Argentino. Es su segunda edición. El año pasado tenía otro nombre, era Contracampo. Ahora nos acostumbramos a llamarle Fuera de Campo, su nuevo nombre, pero es ya la segunda edición de esta movida. Más allá de este título que dije recién, como Acción Política en Defensa del Cine Argentino, Martín, contale a la audiencia de qué se trata Fuera de Campo. Bueno, Fuera de Campo, como bien decías, fue una iniciativa un poco a partir de la motivación de un grupo así muy heterogéneo y muy casual que surgió entre críticos de cine, cineastas, productores, trabajadores del cine en general, como que éramos un poco conocidos, un poco no tanto, o amigos o vinculados de algún modo a partir de la industria, y nos parecía que el año pasado nos parecía como un poco importante ver que el Festival de Mar del Plata estaba como de alguna manera iba a ser como la ventana de un Inca, que nos parecía una demencia total, y nos pareció, y nosotros que eventualmente estrenábamos o presentábamos nuestras películas ahí, no nos parecía un buen espacio para presentar las películas, y se nos ocurrió hacer un evento que funcione en paralelo, no tanto para cuestionar la existencia del festival, sino para generar una acción que haga una especie de contrapeso festivo de esa situación que estamos viviendo, y tratar de poder pensarnos a nosotros mismos con una comunidad en gestión o en problematización de lo que pasaba. Ese fue como el germen del evento. El evento creo que funcionó de alguna manera como con mucha fuerza, como una caja de resonancia, donde sirvió porque el contrapeso de que esté funcionando en paralelo fue como la fuerza, ¿no? Como que hay dos cosas que están pasando acá, que pareciera que en una está la comunidad ausente y la otra está como ahí viendo qué pasa. Y eso fue como algo interesante, no solo en términos de las proyecciones de las películas, sino de las conversaciones fundamentalmente que se dieron. Por eso el carácter político, como digamos, una palabra nunca podría ser más fuerte en ese sentido, ¿no? Porque como que hay que pensar a ver qué pasa acá, no como que bueno, estamos acá y aplaudimos algo o nos ponemos a llorar, sino que vemos quiénes somos, qué pasa, por qué llegamos a este lugar. Bueno, y de ahí hasta acá todo empeoró. Eso es lo interesante de esta segunda edición, que no solo empeoró la situación del Inca, sino que empeoró nuestra situación como comunidad, creo. Yo mismo empeoré, con mi vida empeoró, yo creo que soy peor que el año pasado. Entonces, bueno, esta edición es interesante por eso, porque bueno, se propone un espacio similar. El Festival de Mar del Plata, no entendemos bien cómo, pero bueno, yo creo que quizás también a raíz de este contrapunto va a funcionar. Vamos a ver qué pasa con ese lugar. Y bueno, pero va a funcionar en paralelo. Eso es algo interesante. No sé si se da en otra rama de la lucha contra el mileísmo, esto de que en lugar de ir y que nos caen a palos, como pasa con los jubilados, con el Garraham, esto es como un evento que tiene su fuerza por el hecho de estar ahí mientras pasa lo otro, y la gente ahí puede como cotejar. Hay películas, hay muchas películas que quisieron estar en Fuera de Campo. De hecho, ese fue el gran quilombo que tuvimos este año, porque nos parecía importante abrir una convocatoria, porque también al haber sido una primera motivación medio como a partir de un grupo de gente, no queríamos que se instale como una idea de que es una cosa cerrada, si bien siempre va a ser sesgada, porque hay una gente determinada que lo hace. La convocatoria fue muy masiva. Se escribieron más de 600 películas. ¿Este año? Sí, que las teníamos que ver con mucha responsabilidad. Y también, bueno, ahí también en la convocatoria se dio todo un pensamiento a raíz de, bueno, qué es lo que está, quiénes se presenta, por qué propusimos una serie de preguntas, porque como no es un festival de cine, sino que también es un evento, una acción política para ver por qué querés estar, qué pensás, cómo la ves. Y bueno, eso nos dio un mapa, un panorama raro también, pero bueno, más amplio, y se llevó muchas de las energías de este año, que tenemos menos plata, menos no está tanto ese boom que tuvo de ser la novedad. Nosotros sabíamos que cuando una segunda edición ya no contás con ese golpe que es, che, ¿qué pasó acá? Y que va a ser como que siempre la expectativa ante lo desconocido te da un extra. Y bueno, este año tiene esa característica distinta, donde tuvimos una convocatoria, estamos de alguna manera organizados en esa dinámica de evento. No me gusta decir festival, pero tiene todas las características de un poco más de organización. Sí, como una muestra. Como una muestra, claro. Y eso fue un poco la problemática de este año. Digo la problemática porque interna también, discutimos, pensamos mucho, a ver
bueno, veremos un poco cómo funciona eso. También, como pasó el año pasado, va a haber unas charlas. Eso te iba a preguntar, porque esto que vos decís de la propuesta política del festival, para que, hay un riesgo que se corre cuando nacen espacios como el Fuera de Campo, que es que se convierta en una actividad, en un evento. Exactamente. En un evento como lo es, no por quitarle mérito a organizar este tipo de muestras de cine. Nosotros hemos ido varias veces a la Semana Mundial de la Cinefilia en Córdoba, que tiene otro origen y es un lugar que nos encanta ir, es probablemente uno de los mejores momentos para ir a ver películas en el año en el país. Y está el riesgo de que Fuera de Campo se convierta en una propuesta similar en Mar del Plata, durante Mar del Plata, y que la gente tiene para elegir películas del festival o películas de Fuera de Campo. Una de las propuestas que tiene Fuera de Campo, que vos lo mencionaste también, es una serie de charlas. ¿Qué propuesta tienen para este año en esos espacios? Bueno, las charlas van a tener una dinámica similar, van a ser los 3 días del fin de semana y el lunes, va por la mañana, en un horario como que no compita con las películas, para que pueda haber una participación completa de la gente que también quiere ver películas y también quiere estar en las charlas. Y bueno, las charlas van a estar orientadas en esto que hablábamos de la fractura, ¿no? Como la fractura del público, de la gente, del cine con el público, del cine argentino con su público, del cine argentino con la comunidad propia. Creo que esa es a mí la que más me interpela hoy. Y la del cine con el Inca, digamos. Como que parece que esa es también muy importante de pensar. Pero bueno, ya la conocemos un poco más, porque vemos cómo funcionan los ministros de Milei en términos de esa patota que va como tomando distintos cargos. No saben nada, pero no pasa nada. Claro. A mí, yo siento un poco de pudor pensar en el cine con las cosas que veo que hacen en educación, en salud, digamos. Claro. No me parece ni siquiera que valga la pena ponernos en lugar de víctimas, pero sí la comunidad, como el cine no deja de ser un arte burgués, la gran mayoría de la gente que accede a poder filmar sigue siendo mayoritariamente un sector medio. Argentina es particular porque creo que de todos los países del mundo quizás es el que más amplio tiene el rango de personas que, por distintos motivos, yo creo que es por la existencia del INCA y también por la gran movilidad ascendente que ha tenido históricamente el país, hay una mayor amplitud y diversidad de géneros y de cupo. Es mucho más amplio que muchos de los países, ni que hablar de los países de Latinoamérica, los países pobres, digamos, pero también tiene una diversidad destacable en términos de otros países más desarrollados. Es un cine que sigue siendo fuerte. Y bueno, eso se va a tratar un poco el festival, de discutir, de ver qué pasa con eso. Claro, y también estamos hablando con Martín Farina, ¿no? Él es parte de la organización de Fuera de Campo, esta acción política en defensa del cine argentino, que se va a realizar entre el jueves 6 y el martes 11 de noviembre en Mar del Plata, con sede para ver las películas en el Teatro Enrique Carreras y para las charlas en la librería Huela el Pez, una hermosa librería de Mar del Plata. Pensaba en esto que decías, que es un poco el desafío, creo que es salir de quizás esto que vos decías de tus dificultades como cineasta para filmar, y es pensar en realidad en la cultura nacional, es en la posibilidad de tener una cultura propia, una cultura nacional, el cine como parte de eso, la soberanía cultural. O sea, hay algo que en realidad es un derecho, más allá de la producción, que las películas existan para las personas, no solo que lo hacen, sino las personas que tienen derecho a ver cine argentino, a tener ese patrimonio. Hay algo que pasó el año pasado que para mí fue muy interesante y revelador, yo no lo había vivido nunca, que es que se generó en el evento una especie de boca en boca entre chicos muy chicos que decían, che, acá pasan películas, y venían y vos decís, claro, acá pasan películas, me parece algo casi como en todos lados pasan películas, pero parecía que ahí pasaba algo más, ¿viste? Eso también me pareció interesante, porque cuando pensamos el cine como hecho, el cine siempre fue un hecho popular, digamos, con el tiempo pasó a ser un consumo individual, casi vos con tu aparato, pero esa cosa de que el cine puede ser algo peligroso, donde se dicen cosas que te van a cambiar la vida, eso también depende mucho del contexto en el que se muestre para que suceda. No es solamente la calidad de una película que se parezca a tal formato. Y creo que eso también pasó el año pasado. Entonces, no me parece menor, no quisiera soslayar el hecho de que también este evento que se propone como contracultural en un punto con algo que pasa al lado y que es muy grande, tiene esa característica que me parece que nos puede también permitir repensarnos desde el impacto que tiene el cine como hecho. Creo que eso también influye tanto como discutir la política de quiénes somos,
de hacia dónde vamos y de qué vamos a hacer con el Inca, si es que se puede hacer algo, y si no, vamos a seguir metiéndonos cada uno en lo poco que le queda del nicho que encuentre para reubicarse. Vos decías recién que hablabas del Garraham, de educación, de como que te da un poco de pudor, ¿no? Salir a reclamar ciertas cuestiones vinculadas al quehacer cinematográfico, pero acá leyendo lo que ustedes ponen en Contracampo como presentación... Fuera de campo. Perdón, fuera de campo. Van a pasar todo el tiempo. Va a pasar todo el tiempo. Hay algo interesante que ustedes hablan de soberanía, digo, y claro, hay, me parece una posición ideológica del gobierno actual de como querer destruir los cimientos de todas aquellas cosas de los cuales quienes vivimos en Argentina, seamos argentinos o no, nos sentimos orgullo. Digo, la salud pública, la educación pública y el cine. Digo, el cine argentino, las características que tiene el cine argentino. Digo, ¿ustedes piensan que toda esta destrucción es meramente un objetivo económico o hay algo detrás? Viste cuando Milei asumió que dijo como yo no lo había escuchado nunca antes, hay que destruir el marxismo cultural, digamos. Como poniéndole, bueno, dicen Axel es comunista. Hay una idea para mí de esa batalla dicotómica absurda, pero tan de infantil, te diría, en términos de que Argentina, como decís vos, es un país mucho más complejo, donde tanto los liberales históricamente han defendido, hasta los militares defendían, digamos, proponían la educación pública. Es decir, había acuerdos básicos que enorgullecían al país y creo que lo siguen haciendo. Y ahora pareciera que toda esa misma bolsa de discusión que propone este gobierno, que hace mella, eso es lo que a mí más me ha impactado en lo personal y en mi relación con el cine, es que somos todos un poco parásitos de esas cosas, ¿no? Tanto por hacerlas, por utilizar eventualmente dinero público, como por disfrutarlas o como por... ¿no? Como que bueno, esto que han hecho la gente del CONICET de mostrarnos el fondo del mar con esa maravilla que de pronto es por eso destacaba eso de la alegría, de pronto te da una sensación de orgullo. Yo creo que en Argentina se comparte esa sensación de que nos enorgullecen muchas cosas, que no es solamente el deporte o logros del éxito económico. Entonces, para mí esa batalla es enorme. Yo creo que vinieron a darla como nunca, pero no creo que eso se pueda consolidar. Quiero creer que no se puede consolidar como la resultante de una discusión. Creo que esto es más bien lo que han hecho siempre, de utilizar las estrategias extranjerizantes para poder decir lo que se les cante, porque están siempre protegidos por discursos, por estructuras fascistas y económicas que sostienen esos discursos, porque en cuanto se caen, los sacan y ponen a otro. Pero bueno, han pegado fuerte y yo creo que bueno, lo más importante es lo que pase el domingo, digamos, no más que lo que pase fuera de campo. Pero creo que ese debate, lo bueno que tiene este evento en particular es que se puede dar de cara a gente que mientras lo vamos haciendo, es como si pudiésemos haber estado todos en el fondo del mar discutiendo la ciencia, mirando esas maravillas que se hacían, que no es lo mismo el goce y la felicidad de ver algo que nos pertenece, que nos enorgullece, no, claro, y no solamente estar recibiendo piedrazos y cubrirte y tirar otro piedrazo, porque eso es como lo que en donde nos ganan siempre, digamos. Siempre los muertos lo pusimos nosotros, como que siempre hay, cuando es por ese lado, evidentemente nos fue cada vez peor, digamos. En el Festival Internacional de Mar del Plata, tal vez más en el anterior que en este, porque este todavía no vieron nada, pero ¿vos detectás esta mirada extranjerizante? Digo, ¿dónde? Porque yo recuerdo que el año pasado había una discusión, cuando lo charlamos, acá incluso, de, bueno, ¿qué hacemos con el Festival Internacional de Mar del Plata? ¿Lo dejamos así? ¿Lo dejamos a un lado? Había personas que, con buena leche, decían, no, bueno, pero hay que intervenir. ¿Qué hay hoy en el Festival Internacional de Mar del Plata, más allá de que la gestión, ya sabemos lo que piensa sobre el cine y sobre el cine argentino? ¿Hay algo que se pueda rescatar para vos? ¿Y qué mirada, dónde ves esta posición política del gobierno más notoria en el festival? Cine? En el Festival Internacional de Mar del Plata. Para mí lo que se ve, no podría hablar tanto porque habría que ver la programación. Ellos en términos internacionales hicieron algo muy simple de hacer como un copy-paste de los grandes festivales, tratar de traer lo que pudieron
porque yo creo que han puesto más dinero que el año pasado, por eso digo que se han preparado un poco más. Pero después, yo tampoco quisiera hablar para nada en contra de las películas argentinas que van a estar, cada uno tiene su camino para llegar, para ver qué puede hacer con lo que hace, pero me parece que las películas, lo que más se ve es la espalda de la comunidad, las personas que participan en el festival no forman, por lo menos son, y hasta los jurados, son como desconocidos, en el sentido, que tampoco yo soy conocido, no quiero decir desconocidos en términos de su masividad o de su popularidad, pero se ve que no hay una comunidad ahí, y ahí al lado va a estar la comunidad, por eso digo que ahí es donde yo veo el contrapeso, porque uno dice, bueno, el Ministerio de Educación está cooptado, yo no podría decir de qué manera específicamente, pero no podemos tener un Ministerio de Educación que sí funcione para ver, o quizás habría que ver en las demás provincias, pero acá es como una especie de laboratorio donde la comunidad, que no son películas, digamos, frustradas, que como nos quieren hacer ver ellos, gente fracasada, sino que son entre muchas películas que van a ser nuevas películas, primeros estrenos, también hay películas con productores argentinos y directores de mucho recorrido, entonces como que es una manera de poder repensar ese otro ejercicio que está siendo pensado solamente como una administración de la burocracia y del vaciamiento. Yo no puedo dejar de ver esa actitud, porque si uno quiere dar una discusión, como incluso lo ha hecho el macrismo en otros casos, me parece que han podido instalar una cosa con la que quizás uno no está de acuerdo, pero que forma parte de una comunidad quizás diferente. Acá me parece que está totalmente corrido eso. Sí, de hecho el macrismo ha conservado algunas personas vinculadas a la comunidad cinéfila que uno podía identificar en sus festivales. Claro. Sí. Esto es otra cosa. Es algo, no sé, mucho más dañino, gratuitamente dañino, porque, bueno, fíjense que los spots que hicieron eran con inteligencia artificial, algo que ni siquiera me parece como... Es una tontería, ni siquiera es que vos digas, che, mirá, es como que... ¿Cuál es la idea? ¿Que los cineastas no saben filmar? Ahí hay algo que... Es como muy torpe, es muy difícil de sí. Por ahí se ven las cosas. Los directores que trajeron, que yo no los conozco, he tenido alguna conversación muy breve, me parece gente que no debe ser malas personas, al contrario, pero gente que vive en Estados Unidos y vinieron acá. Y eso es como extraño que lo hagan, porque tampoco eso, con esta idea de el renacer del esplendor, una pavada, porque realmente si uno ve las cosas que han hecho, no tiene nada que ver el esplendor, incluso es una cosa para problematizar, para pensar, no va a pasar nada de eso, porque ni siquiera hay voluntad de que eso pase. Si uno dice, bueno, tienen un plan de acción, ahí peleamos como con fuerza, bueno, yo pienso que va por acá, pero me parece como un ejercicio... donde, bueno, ¿qué le vamos a pedir? Reflexión y ese tipo de autocrítica o cosas para pensar. Creo que igual, a diferencia de los demás escenarios, como decíamos, la salud, la ciencia, puede que haya espacios en donde pasen cosas para ver, para pensar, porque no deja de ser el cine siempre un espacio mucho más propicio a la discusión y a la reflexión, incluso con un evento que le dé la espalda a la comunidad. Entonces me parece que va a ser interesante participar, ver qué pasa y estar ahí en las dos cosas. Bien. Pasamos a algunos avisos de rigor vinculados a Fuera de Campo. Estamos hablando con Martín Farina, parte del colectivo que organiza esta muestra, esta acción política en defensa del cine argentino entre el 6 y el 11 de noviembre en Mar del Plata. Hubo abonos, ¿quedan abonos? Y creo que sí, pero bien, estaban ahí. Vayan por las dudas. Eso conviene un montón, la verdad, si lo pueden hacer, porque es como menos de la mitad de precio. Claro, yo tengo ya mi abono. Muy bien. Sí, yo ya lo muy tengo bien. ahí guardadito. Bueno, para quienes no saben, va a haber 26 funciones entre largos y programas de cortometrajes. Las entradas están 5.000 pesos para la función individual. En plata están 8 lucas con el service charge. Pero con este abono de 50.000 pesos puedes ver todas las películas. Punto. Listo. Ahí te queda, hacer las cuentas, do the maths, te queda 2 lucas. No, sí. Además te aseguraba la película. Hay que ir temprano de 10:30 a 1 al teatro a reservar, a llevarse las entradas. Claro, nosotros hacemos ese sistema para que cada uno cuente con las entradas, pero en el caso de que
no puedan venir alguna, porque pasa, nosotros la volvemos a poner a la venta para tratar de cubrir ese lugar, pero por eso vengan temprano, que hay un sector para los abonados que pueden retirar en el mismo día de la función. Excelente, entonces abono o entrada del día, el día de la función a partir de las 10:30, de 10:30 a 1, dijiste. De 10:30 a 1, el abono, no sé el resto de las entradas. Bueno, a partir de las 10:30 se retiran las entradas para las funciones del día. Entren a @fuera de campo cine o a su sitio web fuera de camposcine.com y ahí se pueden enterar de muchas cosas. Pueden comprar una tote bag como hice yo, que está muy bien, está muy linda. Y de paso apoyan a esta acción política y también participen, además de las películas y las reviews en Letterboxd, participen en las charlas, ¿sí? Escuchemos y tomemos la palabra también, ¿no? Martín, muchas gracias por esta visita. Gracias por la invitación. Y nos vamos a ver en Mar del Plata. Bueno, buenísimo. As I said before, I've allowed you to keep your wicked life for 2 reasons. And the second reason is so you can tell him in person everything that happened here tonight. I want him to witness the extent of my mercy by witnessing your deformed body. I want you to tell him all the information you just told me. I want him to know what I know. I want him to know. I want him to know. And I want them all to know. They'll all soon be as dead as a wren. Nunca fuiste al cine. Y seguimos en Nunca Fuiste al Cine, el programa de cine de FM La Tribu. Cada sábado, en este caso, con Rodrigo Ferreiro, que nos va a contar de quizás uno de los eventos más importantes del calendario cinéfilo de nuestra ciudad y que vos fuiste a la presentación de lo que va a ser la edición de este año. Sí, no sé por qué lo pones en duda. Es el evento. Bueno, quería darte el pie para que vos me lo digas. Es el evento más importante en la ciudad de Buenos Aires, cinematográfico y no cinematográfico, tendría que pensar. Sí, el Buenos Aires Rojo Sangre hizo su presentación bastante antes de su inicio. Claro, porque no es en octubre, es más bien es más cerca de diciembre que de octubre, porque se va a estar dando desde el 20 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Esos son los 10 últimos días de noviembre. Sí. Es un festival que cumple 26 años, es el festival de género más viejo de Latinoamérica. Mirá. Más longevo. Viejo hasta ahí, 26 años no es alguien viejo. No, pero para un festival pero para un festival no es nada desdeñable. Hicieron la presentación nuevamente en la escuela Eliseo Subiela, allí en el barrio, creo que es Belgrano. Sí, está como entre Belgrano y casi Saavedra. Cuando a mí me preguntan, yo contesto, es cerca de Burgio. O sea, esa es mi referencia, es cerca de Burgio. Bien. Y la gente se ubica, más o menos, porque sabe que Burgio es una gran pizzería y está ahí, y la conoce, la referencia. Bueno, exacto. Vamos a dejar de hablar giladas y vamos a hablar del Buenos Aires Rojo Sangre. Bien, una presentación con mucha gente, como nos tiene acostumbrado el Buenos Aires Rojo Sangre, se presentó el spot. El spot está situado en un hospital, o sea que... Ya tengo miedo. Y sí, da un poco de miedo el spot. Eso dio el pie a los compañeros y las compañeras del Vars, que van a estar acá en algunas semanas. Ya apalabré a Julieta Bilic, que le mandamos un abrazo, de la prensera del Vars, para que vinieran la semana anterior a que empiece el Buenos Aires Rojo Sangre. ¿Por qué estaban en un hospital? Bueno, estaban en un hospital, ¿por qué? Porque la presentación del Buenos Aires Rojo Sangre, la primera función, sí. Vamos a hacer un raconto rápido. Hace 2 años fue en un cementerio. Sí, acá hubo compañeras que estuvieron en ese lugar. Compañeras en el cementerio británico fue. Tuvieron muchísimo miedo. Sí. Un miércoles fue. Porque somos todos graciosos y nos gusta el cine de terror hasta que de repente vas a un cementerio a ver una película idem. Sí, que dieron The Weeknd Man, ¿puede ser? Sí, tremendo. Bueno, el año pasado fue... Esto le trajo mucho problema con la comunidad católica argentina. Fue en una iglesia... Exacto. Hermosa iglesia, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, pegada al Nacional Buenos Aires. Una iglesia que tiene además mucho lore, dicen los pibes hoy, ¿no? Mucha tradición, mucha historia. ¿Usted estaba? Sí, en esa estuve y además un peliculón. Exactamente. Si muero antes de despertar. Antes de despertar.
Carlos Hugo Christensen. Peliculón, tremenda película, llena la iglesia, no sé si se llena tanto los domingos, no, llena la iglesia, y bueno, dijeron, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a hacer la fueron subiendo la vara, cementerio, iglesia, ¿y qué tocaba ahora? Exactamente, bueno, toca un hospital abandonado. Uy, qué miedo. Sí, no sé qué hospital va a ser en la Ciudad de Buenos Aires, probablemente. Todavía no se dijo porque hay que preservar el secretismo del bar. Claro, y hay algunas cosas que están cerradas, están cerrando todavía, porque como lo hicieron con tanta anticipación, hay algunas cosas que están ahí cerrándolas. Sí. Bien, esto va a ser el 19 de noviembre y se va a estar proyectando lo que vendrá de Gustavo Mosquera, que estuvo acá, el director de Moebius, y habló de esa película. Porque es una película donde está Rosario Blefari y donde está Charly García, y que sucede en un hospital, justamente. O sea, además no es un estreno, sino que es una especie de rescate. Exactamente. Y además ya tiene su propia lógica en el lugar que va a estar. O sea, tiene su propia... es una cuestión medio meta. Exactamente, y sigue con una lógica que ellos resolvieron desde el año pasado, de que sean películas argentinas. Porque The Wicked Man, la del Hospital Británico, la del Cementerio Británico, se me mezclaron las cosas, del Cementerio Británico, era una película no argentina, y sin embargo, Si muero antes de despertar, esta también es una película argentina. Y que además es un festival internacional, porque tiene un montón de participación de películas extranjeras. No es que va a faltar cine de todo el mundo, sino que esto es una reivindicación también de los organizadores. Exactamente, es un festival internacional que por primera vez va a tener un largometraje de Paraguay. Mirá, habían tenido de Paraguay, habían tenido cortometraje, esto no que largometraje. Claramente conecta con lo que venimos hablando en el programa semanas anteriores de una industria cinematográfica que está de a poquito ganando fuerza, por suerte, nuestros hermanos del Paraguay. Exactamente. Y tengo algunas novedades que va a haber del Buenos Aires Rojo Sangre que el año pasado no sucedieron. Contame. Una es que les dan las salas más grandes del Multiplex Belgrano, que están en la esquina. Claro, porque el año pasado era sobre... Nunca sé si es Vuelta de Obligado o la otra. Claro, sí. Porque no soy del barrio. Sí, bueno, es un cine que Agus conoce de memoria, así que ella sabe mejor que nosotros. Pero estaban en las que son sobre un lugar, sobre una calle, y esta es que es Vuelta de Obligado. Claro, que es Vuelta de Obligado, y la de la esquina que es Vuelta de Obligado, y no sé cuál es la otra. Mendoza. Ahí está. Mendoza y Vuelta de Obligado. Ahí en la esquina, 1, 2 y 3 son las salas más grandes. Claro, sí. Entonces, el Bars ya nos habían comentado el año pasado, Mary, aquí mandamos un abrazo, una de las productoras, nos había dicho, nos quedó un poco chico. Las funciones, yo recuerdo el año pasado, estaban al taco, claro, llenas. Pero decía, no nos va a dar la billulla para irnos a un lugar más grande. Claro. Entonces, por suerte consiguieron que el Multiplex les dé, como en otra ocasión les ha dado, hace muchos años atrás, las salas 1, 2 y 3, que son salas más grandes. Qué bueno. Además de las otras, no es que las otras las pierden, ¿no? O sea, tiene todo. Duplican la cantidad de salas. Tiene todo, sí. Para los que dicen que en este país las cosas no crecen. No, bueno acá crece el tesón del Buenos Aires Rojo Sangre. Exactamente, sin ayuda del Estado, ¿sí? Porque el Inca no les puso un peso este año. Ni un peso. Bueno, eso también es importante para pensar y por qué también estamos hablando de este tema con tanta anticipación, porque es un festival que se sostiene sobre todo con las entradas que se venden de la gente que va. Exactamente. Por eso también es importante el boca a boca de que se sepa que se va a dar para que puedan ir a verlo y saquen con tiempo. 4 luquitas las entradas. Accesibles, Un regalo. El año pasado estaban en el mismo precio. Pudieron mantener el precio. Algo que le va a interesar a usted. Sí. ¿Hay musicales? No, hay una sección de películas de animación. Upa, bien, a ver. Sí. Esto es nuevo, ¿sí? Se van a estar dando casi todas en la animación se va a dar en el cine Multiplex. Los cortos, que reciben un montón de cortos por año, se van a estar dando, van a tener una función especial en la escuela de Liceo Subiela, donde hicieron la presentación. Sí, a ver, tengo anotadas algunas películas que nombraron. A ver. Por ejemplo, la nueva peli de Cristian Ponce. Del director de Historia del Oculto. Exactamente, y que el año pasado también estrenó una película filmada en Brasil muy buena. Sí. Algo de mi madre era, ¿no? La vimos, sí. Que va a estar acompañada de una serie, porque parece ser que es del mismo universo. O sea, van a pasar la serie que estuvo en Netflix y pegada a la película. La frecuencia Kirlian. Exacto. Van a pasar la serie, me lo anoté acá, pero como lo dijeron rápido no me acordaba, no quería decir cualquier cosa. Van a pasar la serie toda junta y después la película.
O sea, la función va a ser esa. Muy bueno. Exactamente. Es interesante también para pensar en cómo el Vars ha sido un poco las inferiores de directores que luego llegaron a producir películas para mercados más grandes y como está haciendo en este caso Cristian Ponce, no se olvida del barrio, ¿no? No, dice, no. Ahora que ya hago películas y series para Netflix, sigo estando en el Vars y eso también es importante para que sea un estímulo para que otros realizadores sigan pasando por ese lugar. Exactamente. Después, ¿qué otras cosas? La nueva de La Vega, Los Ojos del Abismo. Muy bien. Tenemos... esa es la de Malvinas, la que preestrenó Nocturna. Exactamente. Muy bien. Por las dudas, si estás escuchando esto por primera vez y llegaste por un link, en muchas de las películas de las que estamos hablando acá pasaron por este programa y las vas a poder ver en el Vars, del que seguiremos hablando luego porque ha llegado también Laura Forni. Así que todo esto y mucho más a partir del 19 de noviembre con el lanzamiento y del 20 al 30 de noviembre en Buenos Aires, Rojo Sangre. Buenas noches, doctor Mortensen. Lamento distraerlo de tan agradable ocupación, pero no podía dejar de darle la bienvenida. Como verá, sigo cumpliendo mi palabra. De las 7 u 8 personas que le anuncié, 7 u 8, yo no cometo errores matemáticos como pensó el coronel Larsen. Bien, digo, de las 7 u 8 personas, ya han muerto 4. Uno de ellos desconocido para usted. Y en estos momentos otro está medio muerto. Y desde luego siempre le corresponde a usted el último turno. Yo le envié su rana negra. La rana blanca tiene otra misión. Espero que pase una noche muy entretenida. Y llegó Lau Forni, de Librería Tren Nocturno, desde la República Popular y Separatista de Banfield, desde Remedios de Escalada en realidad. Llegó Lau Forni y siempre nos habla de libros y cine influido por la literatura. Hoy en este caso, ¿cuál de todas esas opciones vinculadas con los libros y la literatura y el cine nos va a convocar? Bueno, siendo muy prolijas, hoy tocaba arrancar con el mundo del cine. Ajá. Y también buscando las conexiones cuando se puede por mes, algo vinculado con el terror. Ok. Ya que estamos. ¿Pero por qué el terror en este mes? Para molestarte, ¿qué estará Santi, pasando solamente, en este mes solamente para molestarte. ¿Qué ocurrirá a fines de octubre en todos los lugares del mundo como una celebración que nos hace hablar de el terror? Bueno, Halloween, sí, 31 y el Día de los Muertos. Ahí va. Y acá está muy copado en Argentina. Acabo de pasar por una casa que está desde comienzo de octubre toda llena de fantasmas y cosas. No, tienen un poquito de ansiedad. Sí, Okay. sí, bueno, todo el mes se lo toman como el mes de la madre, el mes de los monstruos, el mes de... Está poniéndose un poco de moda eso, ¿no? Sí. Como el mes de la historieta es porque el 4 de septiembre seguimos todo el resto del mes. Y en este caso, ¿qué de todo el mundo del terror y el cine nos vamos a meter en este ratito? Bueno, decidí hablar de Narciso Ibáñez Menta, igual que hace un año... Perdón, me voy a poner de pie. Ahí está. Exactamente, por eso lo elegí, porque igual que hace un año hablé de Christopher Lee. De paréntesis, vuelvo a dedicar esta columna a mi madre, a la que me crió en el terror. No sé si hizo bien o mal, pero... O sea, toda la responsabilidad se la dedicamos a tu mamá. Sí, sí. Le mandamos un beso. Un beso a ella. Porque la verdad que, aunque muchos cinéfilos dirían, no, bueno, Narciso, como bien viste, me pongo de pie, me llamó la atención que en generaciones obviamente más jóvenes ni lo conocían algunos. De hecho, verdad. para esta columna, entre tantas cosas, vi un documental Nadie inquietó más, que tiene ya como 15 años, de Gustavo Mendoza. Creo que es el único documental hecho, eso ya es un hecho importante. Un solo documental sobre la figura de Narciso, y empieza con él entrevistando a varios jóvenes en una fiesta de Halloween, nombrando a Narciso y todos mirando quién es, o sea, ¿de qué estás hablando? Bueno, Narciso para mí fue, sí, un genio en muchas cuestiones.
está el tema de lo literario, es una excusa más para hablar de él, pero está muy vinculado, sobre todo en llevar al cine varias obras. Pero contando brevemente, en realidad era un actor español, que fue como adoptado por Argentina, que fue como el niño prodigio, que empezó como el Bart Simpson, como niño yo no fui, porque cuando era muy chiquito y de la compañía teatral de los padres, sale en un momento como una cuestión de broma a imitar a los actores, y como ven que sale súper bien y todos se ríen, el padre muy rápidamente dice, no, es mi hijo actor, va a ser actor de ahora en más, y lo bautizó Narcisín. No solo lo bautizó a él, Narcisín, sino a toda la compañía cómica Narcisín. Obviamente con el tiempo Narciso dio un poquitito ese mote, pues sonaba medio... Sí, tiene como una especie de carga, el término que te digan Narciso es un poquito fuerte, pero bueno, para un actor claramente que puede ser un sinónimo. Claro, bueno, él era... Sí. No era tanto quizás su caso, y él se especula que justamente para romper con esa aura de Narcisín, algo cómico y gracioso, fue que dijo que forma de romper con él, matarlo, siendo algo muy monstruoso. Y aparte el camino lo llevó a que muy joven, a los 14 años, con la compañía de teatro de los padres, fuera a Estados Unidos y conociera al que sería su ídolo e inspiración, que es Lon Chaney, espero haberlo pronunciado bien, que fue, para quien no lo conoce, un gran actor del cine de terror, uno de los grandes actores del siglo de terror, cine mudo y después también cine hablado, que era conocido como el hombre de las 1000 caras. Y ahí vamos a una de las grandes características de Narciso, por lo que fue tan conocido, un gran precursor, un gran artesano de todo lo que sería, después conocido como ciencia ficción, o sea, todo lo hacía, era autodidacta, hacía sus propias máscaras, a veces tardaba horas, lo que le generó muchos problemas, pero lograba unas caracterizaciones que no era solamente lo físico, sino, como bien decía que le enseñó su maestro, primero tenés que transformarte por dentro para que sea un humano monstruoso y no una simple máscara. Bueno, él empezó mucho con el teatro, ahí empezó a llevar puesta en escena por primera vez, por ejemplo, que nunca se había llevado a teatro, es Fantasma de la Ópera. Claro. Que fue una obra que había hecho muy conocida Lon Chaney, y que fue en ese momento, es muy gracioso, porque vos ves los afiches de la época y dice, Compañía Cómica Narcisín, presenta el Fantasma de la Ópera. Claro, pero no te da como mucho miedito. No, ni con ese nombre, Narcisín. Y entradas dice que la gente estaba como fascinada, siempre le gustó, viste, por lo morboso, más en esa época. Y bueno, poco después de hacer mucho teatro, empieza, justo paralelamente, hay una nota que sale en su momento en una revista de la época, de la gran falta en el cine argentino, estamos hablando de los años 40, de realmente efectos especiales, y Narciso trabaja en lo que sería su la considerada primer película de terror argentina, que es Una luz en la ventana. Esta película no está basada en el libro, pero la tengo que mencionar, porque... Y aparte quiero hacer un pequeño chivo, que este viernes 31, no tengo nada que ver, nada más lo menciono, 31 de octubre, la pasan remasterizada por primera vez en el Cine York. O sea, en el Cine York van a pasar esta película que vos estás mencionando, que es como considerada posiblemente la primera película de terror de nuestro país. Sí, hay bastante quórum. Bueno, Peña la llama un poco una película esquizofrénica. ¿Por qué? Brevemente, porque había como una diferencia entre su director, Manuel Romero, que venía más del costumbrismo, y Narciso, que venía más del terror, entonces como que hubo desavenencias. Porque vale aclarar que si bien Narciso mayormente fue actor, en la mayoría de las obras era el creador, y había como una especie de codirección encubierta, era como que estaba detrás de todo. Bueno, había un hombre orquesta, ¿no? También, de que no era solamente la cara. No, exactamente, no era solamente la cara. Pero donde sí, por ejemplo, sí es una obra, una película de terror, y sí lleva al cine lo literario, es en algo, una película que previamente fue un ciclo de televisión que hizo con su hijo, al que también siguió sus pasos, Chicho Serrador, que es Obra Maestra del Terror. Que es algo también muy interesante mencionar en la historia del cine argentino, porque está dirigida por Enrique Carreras, que acá habló Ale Tevez. Sí, Ale Tevez es muy fanático de Enrique Carreras. Bueno, Enrique Carreras, conoce más o menos, que tiene una filmografía muy extensa y más... Me gusta cómo metiste un link para que alguien que quiera escuchar algún contenido anterior, ahora que se usa el término, ¿no? Puede ir a buscar la refe. Sí, muy buena. Si quieren más de Enrique Carreras, tienen a Ale Tevez, que nos contó toda esa historia. Esa historia. Bueno, y sí, que muchos de hecho dicen que piensan que no dirigió nada Enrique Carreras, que la dirección fue de Chicho y Narciso, pero Narciso muy caballerosamente dijo que no, que Carreras sí estuvo metido en la dirección. Lo que pasa es que lógicamente ellos ya conocían la obra, y algo interesante en la adaptación que hicieron de los cuentos de Poe, que cuenta sobre todo Chicho, que trabajó ahí en la adaptación, que no quisieron cambiar nada de los relatos de Poe, aunque eran muy breves, pero sí a todos le agregaban como una especie de
precuela un poquitito inventa un contexto para para que justificara la longitud en su momento de unitarios y después de película. Así, pero bueno, ese fue como la película así como más importante, vinculada con el terror. Pero después donde él se hizo mucho más conocido, acá también, bueno, me voy un poquitito de la línea de lo que es el cine, pero eran producciones podrían haber sido tranquilamente cinematográficas, es en la televisión. Realmente fue un gran hito todas las producciones que hizo. Uh-huh. Quizás en la memoria que tenemos más nosotros, ¿no? Sí. Por una cuestión generacional, ¿no? De como sí, el cine... vos no creo, ni yo, ni Agus por los años. No, pero, bueno, pero como de alguna reposición que se haya hecho no, de pero eso. Es que voy a contar algo con respecto a las reposiciones. Dale. Se perdieron gran parte de todas sus grandes obras. Sí. Por problemas en un poco, se considera varias teorías que un poco como de mala leche. Yo pienso que por la época también al ser un terror bastante expresivo, quizás alguno, no sé, metió mano como diciendo, bueno, quiero que este desaparezca. Sí. Pero se perdieron todas. El Fantasma de la Ópera, que fue una sensación total, la miniserie, Uh-huh. a tal punto, y había tanto misterio detrás que ni siquiera él permitía sacar fotos durante el proceso. Lo que sucedió es cuando terminan de hacerlas, había vendido a varios países de Latinoamérica, todos felices. Sí. Desaparece el último tape del último capítulo. Entonces todos empiezan a desesperar y bueno, pasa un tiempo, aparece, todos felices, qué bueno, apareció. Pero ¿qué pasó? Habían que destruido todos los anteriores. Entonces se perdió totalmente. Qué locura. Sí, una locura. Dicen que porque eran muy caros los, no sé técnicamente qué aparato, unos videotapes que se regrababan, entonces... Sí. Hay un problema a veces con la preservación sobre todo lo que se hizo para televisión, porque en general se usaba y al poco tiempo se reutilizaba para no gastar en guardar cosas que quizás en ese momento no se pensaba una lógica archivística. Pero a mí me parece igual increíble porque era... el programa más visto por lejos, o sea, es como, ¿cómo no lo vas a guardar? Por eso se considera que hay algo de mala leche ahí. Es un poco, y perdón lo cipallo, pero el Alfred Hitchcock presenta ensamblado en Tierra del Fuego, ¿no? Sí. O sea, nuestra versión, mejor, aunque sea español, lo adoptamos porque como encima vino la Guerra Civil Española, lo contamos como argentino. El que fue muy igual parecido a Hitchcock fue el hijo, hizo después del ciclo Historias para dormir, bueno, hoy no llegaré a hablar de eso, pero realmente de hecho imitaba a Hitchcock. Pero de estos ciclos, bueno, se perdió el Fantasma de la Ópera, se perdió el Muñeco Maldito, que estaba basada en 2 novelas de Gastón Leroux, todas también éxito increíble. Y después, bueno, él se exilió a España cuando, bueno, algunas cosas no salieron muy bien, aparte acá, regímenes dictatoriales democráticos, fue perseguido en uno de ellos. Y volvió bajo la mano de Romay para hacer una de sus más conocidas, que es El hombre que volvió a la muerte, que fue realmente, de esa también se perdió gran parte, algo se empezó a recuperar. Y era aparte algo súper revolucionario para la época, era una especie de cyborg, el hombre que volvió a la muerte, por un hombre que lo condenan a muerte porque se suponía que no cometió, y va a parar su cuerpo a un científico que experimentaba cosas extrañas, entre ellas agarrar el cuerpo humano y llenarla de elementos mecánicos para que pudiera durar más de 300 años. Okay. Y este nuevo ser empieza a vengarse de todos, o sea, también una mezcla de Conde de Montecristo en el medio. Y 2 detalles de color para contar que reflejan cómo era Narciso. Hay una escena donde se ve la disección del cadáver, donde lo vacían. La pasaban a la hora de la cena y se generó mucha controversia. Y la realidad es que era un cadáver de verdad. Que habían alquilado en una morgue por 60.000 pesos entonces. ¡Qué lindo! Y tuvo algunos problemas judiciales, pero bueno, pasaron. Y otra anécdota de que la caracterización que él tenía, porque era su personaje le ponía una máscara que se derretía, él estaba muy desesperado porque no encontraba cómo ejemplificar bien eso, y dice que lo descubrió una mañana desayunando, comiendo dulce de leche a la Martona, y dijo, esto es ideal, así que esa cámara monstruosa es dulce de leche. Narciso tuvo una gran importancia en toda la historia del cine nacional. Recomiendo ir a ver todo lo que se encuentra, son un montón de otras películas que no mencioné, dramáticas, hay muchas remasterizadas, bueno, está como acabo de decir esta nueva. Sí, acá así justo me acota Rodri que va a estar en el VARS, la van a pasar también en el Buenos Aires Rojo Sangre, del que recién estábamos hablando. Bueno, excelente, bueno, eso, básicamente es una recomendación a abrir la puerta, a volver a Narciso, porque hoy en día para mí ni siquiera envejecen mal, o sea, realmente son muy buenas interpretaciones, las películas que trabajó, después por ahí comparto para las redes algunas más, pero bueno,
no quería traer en esta fecha la Vos me figura de mencionabas Narciso. antes que nos gustaba Agus porque actúa en Vidalita. No, en realidad Además, la mencioné porque también. puse el reel de que estaba con Mirta Legrand, que era muy Con divertido Mirta, y que sí. casi se prende fuego la torta y Y la además mesa. hace del abuelo de Vidalita. Ah, el abuelo, sí. En Vidalita, una película que le valió Que también la nombramos censura, acá. claro, y Bien. aparte le valió también la censura y la persecución, porque bueno, ahí hace un abuelo, y me fijé recién para ver qué años tenía, y tenía tipo 30 y pico, y hace todo un viejito que no se puede ni mover. Eran excelentes las personificaciones en general de él. Sí. Bueno, es un poco también el hombre de las mil caras. Hablamos de Narciso Ibáñez Menta con Lau Forni, que se vino desde la zona sur para traernos todo el terror en la literatura y en el cine también. Se nos acaba de ir el programa, viene el FMI a quitarnos todo lo que tenemos en nuestros bolsillos, pero les dejamos nuestros corazones abiertos hasta el próximo sábado en FM La Tribu.